Decirles a todos bienvenidos. No me vienen a escuchar a mí, sino vienen a escuchar a un amigo y una persona realmente conocedora del tema jurídico en general, un docente, investigador, escritor, docente universitario con el que compartimos una cátedra. Además, una persona de gran valía, amigo, con el que tengo una amistad hace muchos años y además con el que comparto no solamente el espacio jurídico, sino también el espacio de este colegio. Seguramente nos va a acompañar en el futuro, en nuestra organización. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, discúlpenme. No sé dónde me quedé hablando solo, como los locos, pero no, es parte de mi historia. Estabas diciendo que eras amigo mío. Bueno, entonces lo más importante se escuchó, pero además de saber, de ser amigo, es un tipo que jurídicamente está muy bien formado, de una escuela compleja como es la escuela de estar al lado de un director, de un asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un asesor que fue muy difícil, que es el famoso López, que todo el mundo le dice Lópezito, pero en realidad es un soldado conocido por su capacidad y que ha llegado a un lugar muy lejano y que suponemos que volverá a estarlo, pero que además de jurista es una persona con mucha generosidad. Y bueno, el derecho administrativo lo ha conocido desde la Asesoría General de Gobierno, donde tuvo un espacio muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires, un organismo, la Asesoría General de Gobierno, un organismo que es de raigambre preconstitucional, o sea, que existe antes de nuestro país existiera, y que quizás tenga el gran merecimiento de permitir que haya mayor transparencia, haya mayor seguridad jurídica y mayores posibilidades de certeza, que es lo que normalmente los abogados reclamamos, certeza jurídica. Por eso, bueno, más que decir que él sobre derecho administrativo y sobre el Estado desde adentro y desde afuera reclamando y haciéndolo funcionar, conoce un montón. Por eso agradezco que especialmente a Adrián, que como dije, tiene conocimiento político como político de organismo nacional, provincial y municipal. Tiene conocimiento actualmente porque es funcionario como juez de falta. Y además ha participado de un órgano tan importante como la Asesoría General de Gobierno y también ha participado asesorando en el Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Realmente toda esa trayectoria nos permite que sea muy integral su charla. Así que agradezco especialmente a Adrián, que sé que está aquí porque es amigo, pero además porque creo que es importante. No es una persona que ha dado muchas charlas para el colegio, creo que eso es un error nuestro de no haber aprovechado su capacidad, pero seguramente lo vamos a seguir escuchando en el futuro y en otras charlas interesantes como la que vamos a escuchar hoy. Yo quería aprovechar la oportunidad, como hago siempre, aunque hoy quizás no quieren escucharme tanto a mí, lo voy a hacer lo más breve posible. Estamos trabajando mucho. Muchos de los que están aquí son todos dirigentes, otros no lo son, y quizás no sepan de las últimas novedades. El esfuerzo que está haciendo
nuestro consejo directivo, nuestros directivos, directores de institutos y demás, miembros del Tribunal de Disciplina de distintos lugares, inclusive los colaboradores y empleados que están trabajando en forma remota, están dando los servicios que habitualmente el colegio da de la mejor manera posible, o sea, a distancia, para mantener la seguridad de todos ustedes, pero los estamos dando desde los más sencillos hasta los más complejos. Todo lo que podemos hacer no presenciales los estamos haciendo. Así que inclusive un curso como este, o otras cuestiones que se están haciendo, como inclusive los cursos que eran de la UBA, se volvieron a dar en forma virtual, los que tenemos con la Universidad de La Matanza continúan, y además estamos generando, la verdad que el promedio de cursos, si ustedes ven la grilla en la página de hoy, van a ver que es una cantidad enorme. Llegamos a tener más de 5, 6, 10 por semana. En esta semana yo creo que superamos los 15 cursos o charlas o reuniones de instituto. Y eso es mérito del esfuerzo de nuestros directores, del equipo de académicos, del equipo de token también, porque hay mucha consulta y mucho reclamo con el tema de las habilitaciones de los tokens. Aquí la tenemos a Rocío, que es una expositora de ese sentido. Los institutos, tenemos varios expositores aquí que participan, no son directivos, como Belén López, como Betina González y otros tantos. Y los demás directivos que desde la caja, desde el colegio, estamos tratando de hacer que esto funcione en una etapa totalmente anormal. Lo último que hemos logrado en conjunto con los demás colegios es que a partir de ahora, el 25, dentro apenas de un par de días, arranque nuevamente el inicio de juicios en forma indiscriminada, o sea, ya no solamente las emergencias como eran hasta ahora, sino cualquier tipo de juicio laboral, civil y comercial o contencioso administrativo. Ya le estaba diciendo a Rocío que se ponga a estudiar, porque seguramente van a venir los planteos de cómo es el sistema. Pareciera ser un esquema muy semejante a las presentaciones electrónicas, pero la diferencia es que el destinatario va a ser la receptoría, la que luego va a destinar dónde debe tramitar el juicio. Esto parece una cuestión menor, pero es un avance importantísimo. Nosotros frente a la justicia nacional tenemos una diferencia enorme, con sus defectos y con sus limitaciones, y a fuerza de pulmón, como lo están haciendo muchos funcionarios y jueces que tienen ganas de trabajar, hemos logrado que muchos servicios de la Administración de Justicia funcionen. No todos. No nos ayuda la Asociación Judicial Bonaerense, que sigue poniendo reparos, creyendo que no puede ni siquiera trabajar a distancia. No es lo que están haciendo los empleados aún así trabajan a distancia en la mayoría de los casos, y los que se niegan lo están haciendo por alguna circunstancia que desconocemos, pero en su mayoría están trabajando. Les digo esto porque recibimos planteos de que la justicia en Provincia de Buenos Aires no funciona, y yo les quiero decir que es cierto, no funciona en plenitud, pero muchas cosas ya se han abierto, y este ejemplo, que es el inicio de causas, es un ejemplo muy puntual. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad, porque si tenemos causas pendientes de inicio, inclusive el Foro Contencioso Administrativo, que es algo que tiene que ver con la charla de hoy, bueno, trabajemos en ese sentido para intentar reactivar, porque nadie nos va a ayudar a salir de esta situación. Tenemos que salir todos juntos y empujando este difícil carro que está realmente trabado, pero que de a poco lo vamos destrabando. Así que, bueno, agradecerles a todos, aprovecho la oportunidad, inclusive a aquellos colegas que no tienen una responsabilidad directiva, por la paciencia que han tenido, a los dirigentes por la paciencia y el esfuerzo que están poniendo, y a los que no lo son, por la paciencia que han tenido en soportar una situación totalmente difícil. Sé que no es fácil, lo vivimos personalmente, lo sufre nuestro colegio en cuanto a sus propias cuentas, y lo sufren cada uno de los abogados en sus cuentas personales. Entonces, en lo que podamos ser útiles, estamos aquí para acompañar, porque de eso se trata el colegio. No quiero dar más cháchara, quiero darles la palabra al que sabe realmente, que es Adrián, agradecerles de nuevo a él especialmente de nuevo este esfuerzo, y bueno, y saludarlos y decirle que estoy totalmente a disposición. Muchas gracias. Adrián. Bueno, buenas tardes. Yo antes que nada quiero darle las gracias a Jorge, que, bueno, que es un
amigo de muchos años, que si yo estoy en la colegiación es porque él siempre me ha impulsado a eso, y desmentirlo en algo. La verdad que me han ofrecido dar muchísimas charlas, pero yo soy bastante reticente a dar charlas en el ámbito del colegio, en el ámbito de Moro. No obedece a ninguna cuestión particular, sino simplemente, tal vez lo más difícil siempre es el pago chico, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de dar charlas en muchos lugares, en otros países y demás, pero el pago chico es donde uno siempre tiene la referencia, ¿no? Eh, quiero agradecer bueno, al colegio por la confianza y quiero ir directamente al tema. Quiero hacer dos, tres aclaraciones. Primero darle un mapa de la charla, o sea, de qué vamos a hablar, en qué esquema. Primero vamos a determinar de manera general de qué clase de responsabilidad del Estado vamos a hablar, porque si habláramos de todo lo que es responsabilidad del Estado sería imposible, ¿no? Vamos a hablar de la responsabilidad del Estado extracontractual por acto administrativo. Después quiero decirle que de todo el derecho que vamos a hablar es derecho vigente. Cuando empecemos la charla y hablemos un poquito del Código de Vélez, ustedes me van a decir por qué derecho vigente. Porque todavía salen sentencias en el 2020 basándose en los artículos de responsabilidad del Código de Vélez. Y algo de eso también vamos a hablar. Y por último, como no son todos administrativistas, ni yo tampoco lo soy, pero lamento informarles que cuando estuvimos en la Asesoría General de Gobierno, de 60.000 dictámenes que hace la asesoría, más de 45.000 al año son dictámenes de derecho civil y comercial, ¿sí? O sea que el derecho administrativo es parte del funcionamiento del Estado. Pero en realidad, el cuerpo normativo originario que le da origen a todo el derecho es siempre el derecho privado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver el tema de la responsabilidad civil, ¿sí?, del Estado a la luz de el Código de Vélez, el nuevo Código Civil y Comercial, la Ley de Responsabilidad del Estado y las nuevas tendencias o el nuevo panorama que se nos presenta a partir de la pandemia, a partir de en todo lo que influye en la normativa sobre COVID-19, ¿sí? Vamos a empezar. Tal vez hay que ir de lo simple a lo complejo, como todo lo que se aprende en la cátedra y demás. Nosotros con Jorge compartimos cátedra, varias cátedras hace muchos años. Yo cumplo este año 28 años de docente universitario y lo fantástico de esto es que cada día se aprende algo. El derecho es un mundo universal, es una pasión que nos permite cada día aprender algo, pero tenemos que ir de lo simple a lo complejo. La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar un daño material ilegítimamente por culpa o negligencia. El maestro Philippe Le Tourneau, que es el principal comentarista del Código Civil francés, le agrega una vuelta de tuerca a todo esto. Dice que la responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño y reparar sus consecuencias, indemnizando a la víctima, ¿sí? Y objeta principalmente que su objetivo principal es la reparación. Lo primero que tenemos que decir que cuando hablamos de responsabilidad, lo que tenemos que tener en vista es la reparación, no la manera de no reparar, sino cómo volvemos a la situación general a una situación de derecho. Decimos que la responsabilidad civil es un género, ¿sí? No es una especie, no hay especies de responsabilidad. La responsabilidad civil es el género total, ¿verdad? Y no es que la especie dentro de la responsabilidad civil es la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares. En realidad la reparación civil es toda una. Deberá reparar el Estado, deberá reparar los particulares. Pero en definitiva, la obligación de reparar proviene de la responsabilidad civil. Vamos a hacer un esquema de qué tipos de responsabilidad debe afrontar el Estado.
La primera división que tenemos es la responsabilidad contractual proveniente de las relaciones de derecho, de contratos, ¿sí? Y segundo, la responsabilidad extracontractual, proveniente de delitos, cuasidelitos y cualquier otro origen que pueda sostener una relación jurídica. Dentro de la responsabilidad contractual del Estado, su mayor parte, por no decir toda, está regida por el derecho administrativo y por los contratos administrativos. Dentro de esos contratos administrativos, no lo sabemos ahora porque recién comienza, pero va a haber influencia de todo lo que es la legislación por pandemia. Sí, recordemos que la primera ley de emergencia se dicta cuando la pandemia todavía no estaba, con la ley 27.541, que es de diciembre de 2019. Y el decreto 260 del 2020, que es el primer decreto de pandemia, se apoya en esa ley dictada cuando la pandemia no existía. O sea, el DNU 260 del 2020, que después vamos a referir a parte de su contenido, se apoya en una legislación de cuando todavía no había pandemia. Por lo tanto, le da aún mayor legalidad. No nos vamos a referir a la responsabilidad contractual, sino a la responsabilidad extracontractual del Estado. Dentro de la responsabilidad extracontractual podemos hacer una división en tres categorías: la responsabilidad legislativa, la responsabilidad judicial y la responsabilidad administrativa. De las primeras dos vamos a mencionar solamente la especie y algún caso que está aceptado en la jurisprudencia general. Dentro de la responsabilidad extracontractual legislativa, la primera que podemos citar es la responsabilidad por una ley inconstitucional, ¿sí? De la manera mejor de explicarla es con un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución Nacional permite el tránsito de mercaderías sin ninguna restricción en todo el territorio de la nación. Si existiera alguna provincia que dictara una ley en contra de esto, sería una ley manifiestamente inconstitucional, ¿sí? El derecho administrativo, el derecho civil, establece que tendría obligación de reparar, ¿sí? El segundo caso que podemos determinar es cuando existe enriquecimiento sin causa de la administración, ¿sí? Recuerden que este código, en el artículo 1800, si yo no me equivoco, habla el nuevo Código Civil, habla de las liberalidades que generan derechos, ¿sí? Ustedes piensen que el enriquecimiento administrativo sin causa da derecho a indemnización. Y tercero, las indemnizaciones sustitutivas por violación de un derecho, donde el caso principal podría ser cuando se afecta la estabilidad de un empleado público y no se puede reponer en el cargo. Este es un caso que se da mucho, por ejemplo, para los jueces de falta destituidos, ¿verdad? Destituidos no por los procedimientos legales, sino por procedimientos ilegales. Entonces puede existir una indemnización sustitutiva. Estos son los tres casos de responsabilidad extracontractual en materia legislativa. En materia judicial es menos aún. Tendríamos que hablar de legislación comparada, porque en nuestro país, en materia judicial, cuando la conducta del juez es legítima y no culpable, no se acepta la indemnización por error, ¿sí? Y voy a lo más básico: si en la primera instancia está condenado y en la segunda instancia está sobreseído en forma definitiva, no hay error judicial, ¿sí? Si el juez representó una conducta legítima y no culpable, ¿sí? En la legislación comparada, sí. No nos vamos a referir a eso, pero en la legislación comparada hay casos de indemnización sustitutiva por error judicial. En este caso, si no proviene de un delito, si no proviene de un delito relacionado con la administración de justicia, en este caso no hay obligación de reparar. Y por último, donde sí vamos a abundar y nos vamos a meter en el tema, es la responsabilidad por hechos y actos administrativos, ¿sí? No vamos a diferenciar entre hecho y acto porque no pretende ser una clase de derecho administrativo, sino de responsabilidad. Y tenemos que decir que el primer problema planteado
es que el Código Civil exige en principio que el daño sea producido por conducta negligente o culposa. ¿Sí? Existe un sinnúmero de tratados de derecho administrativo que en realidad sustituyen esto por la falta de servicio. Ya nos vamos a referir más adelante. Debemos decir que sí, esta responsabilidad por acto administrativo puede dividirse en directa e indirecta. ¿Sí? La directa proveniente del Código de Vélez, asentada por dos fallos que vamos a ver. Por más que se ha estudiado y demás, lo vamos a ver en detalle porque nos va a servir para los próximos fallos que veamos, que son del 2020 y demás, para servir de qué bases parten esos fallos. Tenemos la responsabilidad directa del Estado. La responsabilidad directa del Estado está consagrado en el viejo Código de Vélez, en el 1109, que dice: todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. ¿Sí? Y el artículo que sustituye a ese Código de Vélez en el Código Nuevo es el 1716, que dice: deber de reparar, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado, conformes con las disposiciones de este Código. ¿Sí? Y el 1724, que dice que los factores de atribución son factores subjetivos de atribución, la culpa o el dolo. Y quiero referirme un poquito al Código Civil en esta parte, cuando habla de culpa o dolo. Ustedes se van a acordar que cuando se dicta el nuevo Código Civil y Comercial, se dice que no existía más el tema subjetivo de la culpa. Y el mejor argumento para decir que ese argumento desaparece es el 1724, ¿sí? Que cuando no pueden encontrar en el sistema, no se puede resolver por una asignación objetiva de culpa, se termina recurriendo, con una asignación objetiva de dolo culpa, se termina recurriendo a la tasación de la culpa, ¿sí? Y tenemos en la administración también una responsabilidad indirecta, que es la responsabilidad de sus dependientes, que es el viejo 1113, la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado, en el viejo Código Civil. Y en el nuevo Código Civil, el 732, ¿sí? Actuación de auxiliares, principio de equiparación, el incumplimiento de las personas de la que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio derecho del obligado. A ver, ¿por qué yo les armo toda esta estructura en relación al Código Civil? Porque cuando nos encontremos analizando los fallos en materia de responsabilidad del Estado, que ahora vamos a empezar a ver, vamos a ver que hay aún fallos resueltos por el viejo Código de Vélez. Y vamos a ver por qué eso se da así. Rosati, en su libro sobre la nueva ley de responsabilidad del Estado, dice que los jueces tenían tres posibilidades al sentenciar con todo este sistema de responsabilidad nuevo que otorga la ley de responsabilidad del Estado. El primero es el positivismo específico, ¿sí? Digamos, solamente voy a sentenciar por lo que dice la ley y no por otra cosa. El segundo es el positivismo genérico. No voy a sentenciar solo por lo que dice la ley, sino que voy a tomar lo que dice la ley y lo voy a atravesar por los principios de equidad, ¿sí? Por los principios de justicia, y entonces con eso vamos a evitar la arbitrariedad. O un tercer principio que es el principismo específico. El principismo específico, basarme solo en principios generales, que también me lo permiten el Código en materia de percepción de la prueba, ¿sí? Y en este tercer caso podríamos caer en la arbitrariedad.
¿Qué es lo que han optado los jueces hasta ahora? Los jueces han optado por el positivismo genérico. ¿Qué es el positivismo genérico? Es encontrar normas de carácter general en cualquier parte del ordenamiento jurídico, ya sea administrativo o civil, que se adecúen al caso específico y aplicarlo teniendo en cuenta el caso puntual. Cuando hablamos de interpretar, el jurista español Puig-Brutau decía que lo que hace el legislador cuando dicta la norma, en definitiva, es tomar una cuestión particular que se repite muchas veces y convertirla en una cuestión general que queda plasmada en la norma. ¿Y qué es lo que hace el juez cuando aplica la ley? Toma esa cuestión general que tiene la norma, le agrega lo que el legislador le sacó y lo aplica al caso específico. A mí me impresiona esta reflexión de Puig-Brutau porque me parece que es exactamente lo que tiene que hacer el juez. ¿Sí? Entender cuál fue el concepto de la ley, agregarle las cuestiones particulares y aplicarlo. Y en materia de responsabilidad, a mí me da la impresión de que la única manera de llegar a una sentencia correcta es esa. No dejarse encandilar ni por modas, ni por pasiones personales, sino aplicar la ley estrictamente a fin de respetar la voluntad del legislador y hacer una interpretación del derecho que esté de acuerdo con el momento que se está viviendo. Vamos a comentar muy rápidamente los dos fallos que existen de siempre sobre tema de responsabilidad del Estado, que es Sociedad Anónima Tomás Devoto y Compañía contra el Gobierno Nacional y Ferrocarril Oeste contra la Provincia de Buenos Aires. Los administrativistas no se enojen que yo comento estos fallos tan remanidos, pero los necesito para luego aplicarlos a los nuevos fallos que en materia de responsabilidad. El primer fallo, Tomás Devoto contra Gobierno Nacional, es del 16 de diciembre de 1929. Es un fallo de 12 carillas. A veces se escribe tanto para decir tan poco, y un fallo de 12 carillas revolucionó el sistema jurídico argentino en materia de responsabilidad. Les cuento el caso específico. El caso específico eran empleados del Telégrafo Nacional que estaban instalando líneas en campos de Gualeguaychú, Entre Ríos, en el paraje Los Ceibos. Desplazan un brasero y logran que se consume un incendio que consume 300 hectáreas. ¿Sí? En razón de los daños sufridos a varios de los que explotaban esos campos, porque ni siquiera eran dueños, sino que eran arrendatarios de campo, presentan llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se tiene que expedir aplicando la norma. Recuerden que estamos en 1929, ¿no? La primera ley, que es la ley 392 del año 1900, recién en el 1900 se permiten los juicios contra el Estado federal, a través de la ley 392, en su inciso primero, que faculta a los particulares a realizar juicio contra el Estado Nacional. Vamos a la resolución del incidente, que es lo que a nosotros más nos interesa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que el Estado, ¿sí?, a través de un daño indirecto, porque es a través de empleados que tiene el Estado, causa un daño, a estos particulares los debe resarcir. ¿Y en qué se basa para resarcir? Porque después voy a hablar un poquito del Código de Vélez y del nuevo código, pero lo que tenía la sistematicidad a ultranza que tenía el Código de Vélez, que prácticamente parecía que todo estaba definido en él, ¿no? Le aplica el 1109, ¿sí?, que habla de la culpa y negligencia, le aplica el 1110, que es el pedido de reparación,
le aplica el 1113, que es la obligación de reparar los daños que realizan los que están bajo su dependencia, pero estaba prevista también en el Código de Vélez el 1122, ¿sí? ¿De qué hablaba el 1122 específicamente? El 1122 habla de que el Estado debe resarcir los daños, ¿sí? De que está obligado a resarcir los daños. ¿Qué es lo que quiero decir yo esto? Dice, las personas damnificadas por dependientes pueden perseguir directamente ante los tribunales civiles a los que son responsables del daño sin estar obligados a llevar a juicio a los autores del hecho. O sea, Vélez iba más allá del 1112, iba más allá de los responsables, de los responsables directos del daño, ¿sí? Pasaba por arriba eso y le permitía directamente al Estado Nacional demandarlo sin demandar ni probar contra cada uno de las personas que había cometido el daño, que eran sus dependientes. El otro fallo, Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires. Un hecho muy sencillo y simple que es más un tema procesal que un tema de fondo. 8 de abril de 1938, 21 carillas la sentencia. Se trata de que el ferrocarril público, el Ferrocarril Oeste, deposita tarde los sueldos de los empleados de la estación de Peguajó. Razón por la cual el Ministerio no era Ministerio de Trabajo en esa época, era Secretaría General o Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, le impone una multa de 2.400 pesos. ¿Cuánto será hoy, no? Pero le impone una multa de 2.400 pesos. El Ferrocarril Oeste paga la multa y luego recurre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo que no se le podía aplicar esa cuestión porque era, en definitiva, el Poder Ejecutivo, el administrador o el responsable del Ferrocarril Oeste. ¿Qué es lo que contesta la Corte? Dos cosas. Primero, que no es la Corte Suprema de Justicia quien tiene que entender en estas cuestiones, sino en todo caso, por recurso de apelación, debería hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y le hace saber que al no recurrir la resolución administrativa del Ministerio, se encuentran fuera de término para hacerlo, razón por la cual esta acción de repetición no es procedente. Ustedes dirán, ¿por qué expliqué estas cuestiones? Por muchos sabidas, por otros no en detalle, pero sí para entender cómo llegamos al año 2014. Y permítanme que quiero explicar algunas circunstancias del dictado del nuevo Código Civil y Comercial en relación con el viejo Código de Vélez. El viejo Código de Vélez, sí, basado en el Código francés y en el esbozo de Freitas. El esbozo de Freitas, esto no sé si es muy sabido, basado en el Landres prusiano de 1789, que era un código de 12.000 artículos que tenía artículos de código de derecho municipal, de derecho administrativo y demás. Lo que hace Freitas es retirar exclusivamente los 4.000 y pico de artículos de derecho civil y aplicarlos. Ya es que vemos que en el Código de Vélez, por ejemplo, toda la teoría del acto administrativo no es del Código francés, no tiene, y del hecho y acto jurídico no tiene absolutamente nada que ver con el Código francés. Nuestro derecho es más de derecho alemán que derecho francés, el del Código de Vélez. Pero, ¿qué quiso hacer Vélez cuando dictaron? ¿O qué quiso hacer la sociedad de esa época? Que el Código Civil de Vélez, era lo que debía hacer la sociedad. Nosotros teníamos que obedecer el código para tener una sociedad que se parezca al código. ¿Correcto? Eso eran los cánones y los parámetros de esa época. Cuando sale el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? La Ley 26.994, ¿cuáles son los parámetros de esta época? Lo que hace en realidad es juntar los últimos 40 años de jurisprudencia, convertirlo en leyes y sacar el código. En realidad, el código se parece a la sociedad
y no la sociedad se tiene que parecer al código. Por eso este código no va a durar 150 años, porque cuando la sociedad cambie, automáticamente vamos a tener que ir a cambiar el código. ¿Sí? En este contexto, ustedes piensen que la responsabilidad del Estado, a pesar de la doctrina administrativista, pero la responsabilidad civil del Estado, hasta la sanción de la nueva ley y el nuevo código, estaba en el Código Civil. Esto no puedo dar fe que fue así, pero ustedes saben que los 3 artículos, ¿sí?, que sacan la responsabilidad civil del nuevo Código Civil son el 1764, el 1765 y el 1766 del nuevo Código Civil y Comercial. Dicen que la responsabilidad no se legisla en este código, ¿sí?, y que debe irse al derecho administrativo y no a este código. Algunos dicen que estos 3 artículos, que están regulados fuera de lugar, para decir esto, no tendrían que ir ahí, porque ahí, en ese capítulo, se legisla la responsabilidad por las escuelas, es de otras fuentes de responsabilidad. Tendría que ir en otro lado del código. Igual, el defecto mayor del nuevo código es que es asistemático, ¿sí? Hay más obligaciones fuera del capítulo de obligaciones que dentro del capítulo de obligaciones. Pero no debería ir ahí, debería ir en otro lado. Las malas lenguas dicen que cuando llegó al Ministerio de Justicia, en estos 3 artículos se regulaba la responsabilidad del Estado en materia civil, ¿sí? Y dicen que los asesores del Ministerio de Justicia prefirieron sacar una ley aparte, ¿sí? De hecho, fíjense el número de la ley, que fue muy poquito antes, la ley 26.944 es la ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? ¿Qué dice esta ley de responsabilidad del Estado del orden nacional? Muy corto, porque es una charla, no podemos abundar en detalles. Decimos que las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad del Estado no se regulan por el Código, sino por esta ley. Que no se le puede aplicar al Estado sanción pecuniaria disuasiva. Recuerden esto, no se le puede aplicar sanción pecuniaria disuasiva, ¿sí? O sea, por ejemplo, el del artículo 52 de la ley de consumo no se le puede aplicar al Estado, ¿sí? Que establece los requisitos para que sea admisible la responsabilidad del Estado, que son daño cierto, imputabilidad y relación de causalidad, y agrega lo que el derecho administrativo le encanta, y está muy bien, por supuesto, que es la falta de servicio, ¿sí? También establece cuáles son los requisitos de responsabilidad por actividad legítima y cuáles son los requisitos de responsabilidad por actividad ilegítima. ¿Está? También agrega el artículo 6 que los concesionarios, el Estado no responde por los concesionarios, ¿sí? Y también que tiene responsabilidad sobre los funcionarios, pero tiene derecho a repetir sobre ellos. Lo peor, supongo yo, para un juez, cuando llega el momento de dictar sentencia, es que haya una mala ley es que no haya ley. ¿Correcto? Peor que tener una mala ley es que no tenga ley. Ahora vamos a ver. La ley 26.944 es dictada por el Estado Nacional y el último artículo de la ley dice: invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley por la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos, ¿verdad? Esto es del 2 de julio del 2014. Vamos a ver hoy cuántas provincias adhirieron a esa ley. Adhirieron 7 provincias a esa ley. En realidad tampoco 7, adhirieron 3 provincias. Santiago del Estero, mediante la ley 7.179 del 17 del 9 del 2015, Catamarca, mediante la ley 5.536
del 16 del 5 del 2018, y Santa Cruz, mediante la ley 3.396 del 16 del 10 del 2014. Las primeras dos tienen 2 artículos y la última tiene 4 artículos. Y basados en esta ley, dictaron su propia ley, que es la otra salida. Entre Ríos, la ley 10.636 del 6 del 11 del 2018. Mendoza, mediante la ley 8.968 del 9 del 5 del 17. Río Negro, mediante la ley 5.339 del 30 del 11 del 18. Y Chubut, mediante la ley 560 del 18 del 6 del 2015. Estas leyes tienen entre 23 y 19 artículos. O sea, repito, ¿cuántas provincias tienen hoy ley de responsabilidad estatal? El Estado Nacional, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Chubut. Ya sé lo que me van a decir. Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma no adhirieron a la ley, ¿sí? Y tampoco tienen ley propia. Vamos a poner hincapié en los 3 artículos que hablan de responsabilidad del Estado en el Código Civil y Comercial. El primero es el 1764, que dice: las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Entonces me dice, el Código Civil no lo puedo aplicar, ni en forma directa ni subsidiaria a la responsabilidad del Estado. El 1765 me dice, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda, con la idea que las provincias iban a adherir. Y tercero, el 1766, responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que le están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo, nacional o local, según corresponde. Y ahora vamos a plantear una hipótesis que la vamos a resolver con un fallo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un juez de el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo número 17, Secretaría 33, debe resolver un caso si los hechos son del 2 de julio de 2016, en los cuales los autos son JBE, que son las iniciales de una señora, de una mujer, contra gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre daños. Les cuento el hecho porque es muy sencillo. Esta mujer se tropieza con un cordón en la intersección de Seguí y La Finur y tiene lesiones. ¿Sí? Lesiones que, según dice, se versa en la interposición de la demanda, son lesiones bastante graves. ¿Sí? Inicia demanda contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que argumenta en la demanda que existe una responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Sí? Acredita la antijuridicidad, acredita la existencia de un daño patrimonial, acredita la relación de causalidad o pretende acreditarla, ¿sí? Y establece el factor de atribución o la imputabilidad. Ahora, yo soy el juez del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo, Secretaría 33. Me encuentro con esto y digo, bueno, le tengo que aplicar normativa. ¿Qué normativa le voy a aplicar? ¿Le voy a aplicar el Código Civil? No puedo aplicarlo el Código Civil, porque el 1764, el 1765 y el 1766 me lo prohíben. ¿Sí? ¿Le voy a aplicar la ley de responsabilidad del Estado? ¿La ley nacional? No puedo, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adhirió a la ley nacional.
¿qué le puedo aplicar? Bueno, vamos a ver qué derecho vigente le puedo aplicar. Le puedo aplicar el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Sí. Y le puedo aplicar principios generales del derecho, alterum non laedere, ¿sí? De la obligación de no dañar. Pero le puedo aplicar, como hace este juzgado, los artículos del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, que se transforman en principios generales por la ley de entrada en vigencia del nuevo código. Bueno, aunque les parezca mentira, le aplica esto, le aplica el 1109, le aplica el 1102 y demás. Por eso cuando yo empecé a hablar, les dije que solamente íbamos a hablar de derecho vigente. Y aunque les parezca mentira, el Código de Vélez en materia de responsabilidad del Estado, según dice este juez y este fallo, ¿sí? Este juez y este fallo, se encuentra vigente en la ciudad de Buenos Aires para resolver cuestiones sobre responsabilidad del Estado. Vamos a un segundo fallo, analizándolo en esta misma inteligencia. Bernardo José Alberto, sí, contra el Ministerio de Defensa sobre amparo por mora en la administración. ¿Sí? Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de marzo del 2020, ahora. Es un reclamo de un empleado de la Fuerza Aérea Argentina, ¿sí? Empleado de la Fuerza Aérea Argentina, que le deben viáticos e interpone la demanda el 30 de junio del 2009 ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Río Cuarto. ¿Sí? Bueno, el derrotero de este señor es amplio, ¿sí? Arranca, obtiene sentencia, luego de eso le interponen el Estado no cumple con la sentencia, ¿sí? No cumple. El juzgado de Río Cuarto le impone astreintes, ¿sí? Astreintes de 100 pesos por día, ¿sí? Luego de imponerle las 30 en una sentencia del 2012, ¿sí? Le da traslado, tampoco cumple, le da 5 días para que cumpla, no cumple, lo vuelve a intimar, le da 10 días más para que cumpla, el Estado no cumple, lo vuelve a intimar, le da 25 días más para que cumpla, el Estado no cumple, y en ese momento le da traslado de la planilla de liquidación de astreintes. ¿Sí? Esto se apela el 25 de octubre del 2012, la Cámara Federal de Río Cuarto convalida el fallo, ¿sí? Bueno, esto continúa su derrotero hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Se dicta sentencia, perdón, el 23 del 9 del 2014, el juez de grado dice que no corresponde la aplicación retroactiva. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando sale en el 2014 la ley de responsabilidad del Estado? Se presenta un recurso ante el juzgado de primera instancia nuevamente, diciendo que pide la aplicación retroactiva de la ley 26.944, en la cual no le pueden aplicar sanciones combinatorias al Estado Nacional. Esto sí llega a la Corte, porque el valor de las astreintes eran muy superiores al valor del pleito. Cuando llega a la Corte, perdón por la rapidez, pero quiero darles todo lo que pueda en estos 40 minutos. Cuando llega a la Corte, ¿qué resuelve la Corte? Muy importante para notar y tener en cuenta. Que las astreintes se imponen por imperium del juez y no es una sanción combinatoria, como es el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esa sí es una sanción combinatoria. Por lo tanto, sería la intromisión de un poder sobre otro, si no se convalidaran esas astreintes. Razón por la cual la Corte Suprema de Justicia convalida
las astraintes impuestas por el juez de primera instancia de Río Cuarto y el Estado debe hacer frente a esto. ¿Sí? Segunda vez que no puede aplicarse la ley de responsabilidad del Estado. Y ahora vamos a ir al último fallo que vamos a ver en este pequeño, en este capítulo de la charla. ¿Sí? Y es un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 del Departamento Judicial de San Isidro. ¿Sí? Autos Seibanes, Marcel y otro contra Dirección General de Cultura y Educación. Este es sencillito, es un fallo del 7 de marzo del 2019, ya también vigente la Ley de Responsabilidad del Estado. ¿Qué dice? Les explico el hecho primero. O sea, juicios como este hay montones en trámites en tribunales, ¿sí? Una chica que está con un partido de fútbol en una escuela, ¿sí? Seibane, de apellido, Marcela Seibane, sufre una fractura en este partido de fútbol y por lo tanto le inician acción ante el juzgado contencioso administrativo por la responsabilidad del Estado del deber de cuidado. ¿Sí? Ustedes acuérdense que en el código, en el 1767 del nuevo Código Civil y Comercial, el 1767, ¿sí? Se legisla como responsabilidad objetiva la de los establecimientos educativos. ¿Sí? ¿Cuál es la defensa que interpone el Estado a través de la Fiscalía de Estado? ¿Sí? Establece que el 1767 no es aplicable porque es la Dirección General de Escuelas la titular de esto y por el tema de no es aplicable y que debería aplicársele la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? La ley 26.994, ¿sí? ¿Qué se termina sentenciando? Igual le aclaro que no, en el primer caso me olvidé de decirles, en el caso de la ciudad de Buenos Aires no se prueba la cadena causal, así que la sentencia no es favorable, pero por lo menos adelantó el criterio del tribunal. Y en este caso sí llega a indemnizar. Dice que el juzgado de San Isidro, no existiendo en la provincia ni ratificación ni ley de responsabilidad del Estado, debe aplicarse por analogía, a pesar de los artículos 1774, 1765, 1766, el artículo 1767 de responsabilidad de establecimientos educativos, porque no hay ninguna norma en este código que diga que no debe aplicarse y no existe una analogía más perfecta que esa. ¿Correcto? Entonces, le aplica el Código Civil. ¿Por qué yo elegí estos tres fallos? Porque ustedes fíjense, por temas de responsabilidad, se aplica el Código Civil de Vélez, la Ley de Responsabilidad del Estado y el nuevo Código Civil y Comercial. O sea, un verdadero caos, ¿sí?, en materia de seguridad para saber qué es aplicable en materia de responsabilidad del Estado. Ustedes se harán esta pregunta también. Ustedes se harán la pregunta de por qué la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no tienen ley propia o adhirieron a eso. Cuando estuvimos en la Asesoría General de Gobierno se elaboró un documento especial que se hizo llegar a la Gobernación recomendando o la adhesión o el dictado de una nueva norma. Nunca se obtuvo respuesta.
¿sí? Y ahora no hay una razón para esto. No existe una razón ni política, ni económica, ni jurídica. No entiendo cuál es la razón por la cual no se elabora una ley en este sentido que pueda clarificar, por lo menos en estos dos distritos, que son los de más litigiosidad en el país, cuál es la norma aplicable. Bueno, y por último, ¿sí? Por último, en materia de fallos, y después hablaremos un poquito, si ustedes quieren, de la legislación puntualmente de COVID y de responsabilidad, aunque este fallo tiene que ver con eso, ¿sí? Este es un fallo del 11 de marzo del 2020, 11 de marzo del 2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuevito, de ahora. Es un amparo colectivo, ¿sí? Rodríguez, Roberto y otro contra Oro Rubí Sociedad Anónima, Municipalidad de Avellaneda y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Estado Nacional. O sea, no faltó nadie, ¿sí? La institución, que es el Geriátrico Rayo de Armonía, Oro Rubí Sociedad Anónima, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avellaneda y el Estado Nacional. Le explico los hechos porque acá sí hay que prestar mucha atención porque es algo que estamos viviendo ahora. Esto pasó ahora, nos está pasando ahora. El 11 de marzo, sí, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID-19 es una pandemia, ¿verdad? Que es una epidemia a nivel global, que los estados nacionales deben tomar todos los recaudos del caso para evitar males que no tenemos ni sabemos la consecuencia jurídica ni personal que puede traer. El 12 de marzo sale el decreto 2020, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. 20, es un número GEDEVA, ¿no? GEDEVA es el sistema de gestión que tiene la provincia de Buenos Aires, de trazabilidad de los expedientes administrativos. Es el decreto 2020-530-0813, declarando el estado de emergencia sanitaria por 180 días, ¿sí? El mismo 12 de marzo sale el decreto 260, ¿sí? El decreto nacional 260, que amplía la emergencia sanitaria, como dijimos al principio, de la ley 27.541, que era la ley de emergencia de diciembre del 2019, ¿sí? Que lo hace por el plazo de un año. O sea, el 2020 tiene un año, el decreto provincial tiene 6 meses, pero más o menos dicen lo mismo. Ahora, con toda esta legislación aplicable a este momento, vamos a ver qué pasa el 15 de marzo. El 15 de marzo se suspenden las visitas a este geriátrico que se llama Rayo de Armonía, se suspenden las visitas a las 13 personas que viven en ese geriátrico, ¿sí? Y porque se le imponen las normas del decreto, ¿sí? Las normas del decreto de aislamiento, que el decreto de aislamiento es el 297, que se dicta como consecuencia del 260, el 297, ¿sí? Que impone la cuarentena y el aislamiento. Como producto de esta cuarentena y de este aislamiento, se prohíben las visitas y se le informa al geriátrico que tiene que aplicar el protocolo COVID-19. El protocolo COVID-19 implica poner dinero para aplicar el protocolo COVID-19, ¿sí? No son solamente normas que yo puedo aplicar simplemente con redistribuir el personal y demás. Tengo que hacer gastos, ¿sí? El 20 de abril reciben una carta que cierra el geriátrico por la imposibilidad de cumplir con el protocolo COVID-19 a partir del 15 de marzo. ¿Sí? Y solicitan que vengan a buscar a las personas que están internadas ahí, sus propias familias, y se las lleven a la casa. Como consecuencia de esto,
las familias no saben si hay COVID-19 dentro del geriátrico, porque ninguno está hisopado, porque no lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Presentan un amparo colectivo, ¿sí? De todas maneras, aunque hubieran querido retirarlos, recuerden que el Ministerio de Salud de la provincia había prohibido el ingreso a los geriátricos, se había prohibido el retiro de los adultos mayores que ahí se encontraban, ¿sí? Se presentan un recurso, un amparo colectivo, ¿sí? Contra todos los que dije hasta ahora, y los términos del amparo colectivo son los siguientes. Dice que el Estado nacional está obligado a proteger el derecho de los adultos mayores por la Convención Interamericana de Derechos de Protección de las Personas Mayores, aprobada por ley 26.360. ¿Sí? Que la provincia de Buenos Aires es responsable de los geriátricos, ¿verdad? Debe garantizarle la salud a las personas por el artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional, ¿sí? También debe proteger a las personas que sean discapacitadas, la tercera edad, y les debe garantizar el derecho a la salud, en su artículo 36, incisos 5, 6 y 8. Todo esto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Y qué solicita? ¿Qué solicita el amparo? Solicita que se ordene al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires arbitren los medios necesarios para asegurar la salud, habitación digna de los ancianos residentes y la aplicación de los protocolos correspondientes a la pandemia. Sí, que se garantice el derecho a la vivienda y a la salud. ¿Está? ¿Se entendió? ¿No? O sea, derecho aplicable, una cuestión de hecho de todos los días. Empecemos por el final. Si bien la Corte Suprema de Justicia se declara incompetente para entender en el recurso, ustedes vieron cómo es la Corte, ¿no? La Corte adelanta lo que va a resolver en un sentido o en otros fallos anteriores. O sea, va adelantando cuál es la visión de la Corte. Hay sorpresas también, pero generalmente si uno lee la jurisprudencia son las menos, ¿sí? La Corte siempre adelanta criterios. Y creo yo es lo que pretende hacer ahora con las cuestiones de tema COVID, ¿sí? Y para eso tenemos que analizar cuál es la legislación de emergencia. Primero vamos a lo que dice la Corte. La Corte dice lo siguiente, la Corte dice: la ley 14.263, ¿sí? En su artículo 13, toda la ley es la ley que regula el funcionamiento de los geriátricos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En su artículo 13 dispone que quienes habiliten y quienes sean responsables del funcionamiento de los geriátricos es el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Control Sanitario. Pero no solo se queda ahí, sino que dice que los municipios de la provincia, si bien no habilitan, pero sí, junto con la provincia, tienen la obligación de inspeccionar los geriátricos. ¿En razón de qué normativa? En razón de las normativas de higiene y seguridad que dicte el propio municipio. En temas de habilitación, no habilita. Ahora, cuando un geriátrico se habilita, hay que notificar al municipio que el geriátrico está habilitado y por lo tanto el municipio lo que tiene que hacer es inspeccionar el geriátrico y obtener de él si se cumple con la aplicación de la ley. En la ley de geriátricos, por ejemplo, se establece metros cuadrados por cama, cantidad de camas, condiciones de seguridad contra incendios, condiciones de salubridad y de higiene, ¿sí? Eso el municipio está facultado para inspeccionarlo.
Es más, a los juzgados de faltas, nos llegan, acá está el doctor Báez y el doctor Louteiro, que son jueces también de faltas de acá de Morón. Nosotros vivimos todo el tiempo actas hechas por el municipio, marcando condiciones de higiene y condiciones de falta de seguridad, en la cual el municipio se debe hacer cargo de eso, ¿sí? Armar un expediente, dictar un fallo sancionatorio aplicando multa y elevar inmediatamente a la dirección, al Ministerio de Salud, a la Dirección Provincial de Control Sanitario, para que venga el geriátrico. Es más, la misma ley, la misma normativa establece que si hubiera que evacuar el geriátrico, adivinen quién tiene que evacuar el geriátrico. El municipio tiene que evacuar el geriátrico. ¿Sí? No viene la provincia, el municipio debe evacuar el geriátrico. Inclusive en fallos jurisprudenciales de los juzgados de falta de Morón, se establecieron también una nueva forma de clausura, que no era una clausura definitiva y que teníamos que sacar a toda la gente a la calle, sino una clausura que no se le permitía nuevos ingresos y poco a poco se iban haciendo las derivaciones. ¿Qué ha pasado? Y por jurisprudencia de los juzgados de faltas de Morón, así se fueron realizando. Pero volvamos a lo nuestro. Entonces tenemos, ¿qué dice la Corte? Existe una normativa provincial, ¿sí? 14.263. El Ministerio de Salud encargado de los geriátricos y la municipalidad también encargada de la seguridad de los geriátricos. Yo no soy competente porque antes de, si bien el Estado Nacional debe garantizar la salud, también, primero tiene que hacerse cargo la provincia y el municipio. Razón por la cual en su sentencia lo que hace es en materia procesal que se gire en forma inmediata la causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que intervenga de inmediato. Y después se intima a la provincia y al municipio de Avellaneda para que resuelvan de forma inmediata este asunto, haciéndolos responsables del resultado de esta cuestión. ¿Sí? Así que, analizando esto, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es que cada jurisdicción, ustedes recuerden la legislación de emergencia, digamos, el DNU, el 260, que fue el primero que se dictó. Fíjense que fue muy inteligente por el Estado Nacional. ¿Qué hizo? Dividió facultades en materia de legislación de COVID. Le dio facultades a la provincia, le dio facultades al municipio, y la provincia y el municipio legisló sobre eso, porque le corresponde constitucionalmente, pero junto con eso, sí, como contrapartida de la actividad legislativa, va a venir la responsabilidad, primero del municipio y de la provincia, ante la responsabilidad del Estado, y después de la nación, porque la nación se dio las facultades, le dio las facultades para que se hagan cargo. ¿Está? Y por último de esta parte, quiero citar un fallo que es del juzgado de faltas número 2, del que yo soy el juez y el doctor Abad es el secretario, ¿sí? El doctor Eduardo Abad, que en el caso Bencar sobre falta de higiene y seguridad, que es un geriátrico que tiene un nombre propio porque tiene un nombre de fantasía que por supuesto por el que ustedes lo deben conocer, que no voy a revelar, se dictó un fallo, ¿sí? Sancionándolo con una multa importante, intimándolo a que si no solucionaba los problemas de higiene y seguridad, se procedería a la clausura parcial, que es el tipo de clausura que nosotros tratamos de establecer por cuestiones de humanidad, que es una clausura que difiere en el
tiempo, porque simplemente no dejamos ingresar nuevas internaciones y tratamos de hacer las derivaciones a otros lugares, lo hace el municipio eso, las derivaciones a otros geriátricos, y en forma inmediata remitimos el expediente para que establezca las cuestiones de habilitación, haciendo un informe detallado socioambiental de todas las condiciones del geriátrico a la Dirección de Sanidad de la provincia, que toma intervención inmediatamente, ¿sí? Y prácticamente en el lapso de 20 días estaba todo subsanado y el geriátrico, por suerte, pudo continuar y en las condiciones que debía, ¿sí? Algo que me falta, que ya me estaba olvidando. Esto para los abogados que generalmente no abrevan en el derecho municipal. Acá los administrativistas que hay se van a enojar conmigo, pero es lo que pienso y lo tengo que decir. El derecho administrativo es una franja que va entre el derecho constitucional y el derecho municipal. Tiene neto carácter procesal y tiene neto carácter de análisis de los actos de gobierno, ni del funcionamiento constitucional, ni de la legislación municipal. Que la legislación municipal, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es amplia. Todos los municipios tienen régimen de penalidades. Nuestro municipio tiene la ordenanza 10.024 del 07, que realmente, por el nivel legislativo que tiene, por el nivel técnico, les aclaro que no sé quién la hizo, es una ordenanza del 2007 que no sé quién la hizo y quién la puso en vigencia, ¿sí? Es prácticamente un pequeño código penal al que no se le escapan ninguna de las cuestiones que pueden pasar en un municipio. Y para relacionarlo con la legislación COVID, todo lo que es geriátricos está legislado en la 10.024, ¿sí? Higiene y seguridad de establecimiento, ¿sí? Y no solo eso, cuando se instaura a través del decreto 260, faculta al Ejecutivo a realizar control de precios, en realidad la ley, faculta al Ejecutivo a controlar la realización de precios, el artículo 112 y 113 de la 10.024, o 117 y 118 creo, acá los jueces me van a corregir, ¿sí? Establece un mecanismo que si el Estado provincial o nacional, esto 2007, en algún momento estableciera control a precios, las sanciones para eso están establecidas en la ordenanza 10.024, ¿sí? Por eso yo conmino a todas las autoridades judiciales, a todas las autoridades municipales de toda la provincia y a todos los directores de legales de toda la provincia de Buenos Aires, que se fijen que hay legislación para todo dentro de las ordenanzas sancionatorias. Y muchas veces, como bien ustedes fíjense, cuando las papas queman, lo hizo muy bien el decreto 2020 y el 297, se dio facultades, y no tengamos miedo de ceder facultades a los municipios, ¿sí? Porque la primera línea de defensa para todo, para la pobreza, para una pandemia, es siempre el municipio y con todos sus poderes, ¿sí? El juez municipal, a mi criterio, no es un juez a la usanza o a la forma de los jueces ordinarios. El juez municipal es el representante del intendente, porque así lo dice la ley, ¿sí? Pero una vez que el intendente delega en el juez municipal sus facultades, no puede volver a recuperarlas. O sea, no es poder judicial del municipio, ¿está? Es poder sancionatorio. Terminado este capítulo, me he alargado mucho, no sé si quieren que le dé unos minutitos más, 2 o 3 cositas que quiero mencionarles. Después ustedes a través de la pregunta, si quieren, me dicen. Se está gestando toda una forma nueva, un cambio de paradigma después de la legislación sobre COVID, sobre el modo de encarar el daño, ¿sí? Hay una doctrina muy alocada, a mi entender, en este momento, pero tengo la obligación de dárselas porque también era una cuestión increíble en 1923 o 1924 de mandar al Estado y terminamos así. Los amparos
en la época de la crisis bancaria también era una locura y se terminó aplicando. Así que es mi obligación como un humilde estudioso del derecho vigente, explicitarle y poner en blanco y negro esta doctrina. La doctrina es lo que se denomina la doctrina Burgos, ¿sí? ¿Qué dice el doctor Burgos? ¿Sí? Fue publicada en... No recuerdo, después el doctor Rossi que está conectado me lo va a recordar. Fue publicada y él sostiene que hay que cambiar el paradigma. Con la hermenéutica propia que conlleva a la legislación de crisis, donde hubo, por ejemplo, cercenamiento a los derechos más preciados, como son la libertad ambulatoria, como son el derecho de propiedad a través del tema de control de precios, y quedó en evidencia como nunca antes que la pobreza es un factor desencadenante siempre de tragedias mayores. Entonces él sostiene que la consideración de la indigencia debe darse a través de un problema que puede resolverse de manera jurídica. ¿Está? Cuando yo dije que era un planteo loco, es loco, pero bueno. El que sostiene que los artículos, dentro de la órbita del nuevo Código Civil y Comercial, él sostiene que los artículos 1764, 1765 y 1766 deben ser consagrados inconstitucionales. Y me olvidé de un fallo anterior, decirles lo siguiente. En el fallo de las AS-30 de Fuerza Aérea se pedía la inconstitucionalidad de estos artículos. Como la Corte le encuentra una solución sosteniendo que los AS-30 no son pena combinatoria, sino se realizan a través del imperio del juez, no se pronuncia al respecto. Pero ya hay planteo de inconstitucionalidad de estos 3 artículos que sacan de la responsabilidad civil al Estado, ¿sí? Entonces sostiene que debe pedirse la inconstitucionalidad de estos artículos, ¿sí? Y demandar al Estado, ¿sí? Porque el Estado tiene el deber de prevenir el daño, ¿sí? Según el artículo 1710, ¿sí? Que habla en carácter general de la prevención del daño, ¿sí? Y no reconocen su acción en vía excepcional y provisoria del amparo, sino que deben entenderse contemplados por la acción preventiva, la acción del 1711 a 1703 inclusive del Código Civil. Entonces tenemos deber de prevenir de 1710, no por acción de amparo, sino por acción preventiva del 1711 al 1713, ¿sí? Y no prevenidos adecuadamente, debe repararse de manera integral el daño, en los términos del artículo 1738. ¿Está? Entonces, demos un repaso general como para ir cerrando la cuestión. Lo siguiente. El Código de Vélez, para algunas sentencias donde no se ratificó la responsabilidad del Estado en materia de responsabilidad, sigue vigente. La ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? Con respecto al Estado Nacional y con respecto a aquellas 7 provincias que adhirieron o tienen ley propia en materia de responsabilidad, está vigente. El Código Civil y Comercial en materia de establecimientos educativos, ¿sí? Y en materia de reparación de daños a la salud, está vigente. Y la legislación provincial, nacional y municipal en materia de prevención de la salud, ¿sí? No solo está vigente, sino que toda la legislación COVID-19 aporta, ¿sí? Aporta a ese ordenamiento para darle fuerza y vigor como nunca antes en la historia del derecho argentino, ¿sí? Esta es mi humilde conclusión. Y podría hablarles un poquito más de la parte administrativa, del tema de convertir todo en falta de servicio en materia administrativa,
y ya sacar la culpa del Estado y digamos, y indemnizar por falta de servicio y demás, pero eso es algo que está al alcance de todos y pueden hacerlo. Me gustaría cerrar la exposición con una frase, y ustedes, como no son desprevenidos escuchas, sino que son todos abogados de la profesión que están acostumbrados a lidiar con esto en cada cuestión que se les presenta, una frase de Charles Louis de Secondant, el barón de Montesquieu, que dice: la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Las leyes inútiles debilitan las necesarias. Una cosa no es justa, no porque sea ley, pero debe ser ley porque es justa. Esto es lo que yo opino de sacar del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado y ponerla antinatura en una ley de responsabilidad del Estado que apenas tiene 20 artículos. Nada más. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas o a disposición, ¿sí? Escucho, yo no escucho. Hola a todos, por favor, si desean hacer preguntas por chat o por chat pidan que se les habilite el audio. También pasamos el artículo que mencionaba el doctor Cetrángolo en el chat general y uno de los fallos que él mencionaba, así que lo pueden copiar desde ahí. La doctora González. A ver, doctora. Buenas tardes a todos. Mientras yo lo escuchaba, doctor, que me pareció muy enriquecedora todo el detalle que hizo de todos los fallos y cómo están explicados, me parece muy interesante que nos podrían mandar por mail, ya que tienen el mail de todos nosotros, el detalle de los fallos, todo el listado, para que cada uno lo podamos buscar y hacernos de ellos y tenerlos, si es eso posible. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Se Bueno, los hago llegar acá, a Secretaría Académica. Muchísimas gracias. Aprovechen al doctor, que el doctor sabe y tiene ganas que le hagan preguntas. No, pero igual, no. Ahí están pidiendo la palabra. A ver, ¿quién que no lo veo? El doctor Jorge Frega. El doctor Jorge Frega. Vamos a tratar de darle audio al doctor Jorge Calegari Frega. También. No lo encuentro, el doctor Frega. Un segundito. A ver, que le estoy pidiendo que reactive el audio. Ahí estoy. Sí. Ahí está. Hola. Bueno, felicitar, la verdad que la exposición fue excelente, me recorrió todos los caminos con una profundidad muy vasta y eso me gustó mucho, así que, pero no vale porque yo siempre lo voy a felicitar. Vos sos mi amigo, no vale. Ya, no vale. No, pero la verdad que estuvo muy bueno. Quizás un tema importante que coincido, comparto, más que comparto, y como tantas otras veces, la errada presión del Estado o de corporaciones, como pasó en otras leyes, haya terminado motivando que se sacara del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado. Pero me parece que esa es una idea errónea, porque lo que no entra por la puerta termina entrando por la ventana, como bien nos contó recién Adrián. El tema es que esta jurisprudencia va a ir avanzando y yo todavía recuerdo, me derivo en otras responsabilidades, como la responsabilidad, por ejemplo, por el control, el viejo problema de la falta de control, y la poca o exigua cantidad de fallos que recuerdo que se le haya aplicado al Estado por
por falta de control, cuando en realidad el control también es un servicio y su falta de cumplimiento también es una inacción. Sin embargo, hay una resistencia judicial histórica que quizás tenga que ver con esto de la arbitrariedad, la discreción y las decisiones políticas y toda esta cuestión, ¿no? Pero el caso que más conozco yo es el caso que tiene que ver de formación profesional con el tema del seguro. ¿Cuántas compañías han caído por no haber sido controladas efectivamente y no se les ha aplicado ninguna responsabilidad? Se ha condenado o se ha procesado, se ha procesado penalmente al superintendente de seguros de la Nación por su deficiente accionar o connivente accionar en algún caso, y no se ha condenado al Estado por el grave daño que generó en definitiva la caída de compañías que no fueron controladas adecuadamente, ¿no? Entonces, este tema quizás le dé miedo, y esto es lo que pregunto de paso, ¿cuánto de esto de incumplimiento del deber, cuánto de esto de falta de servicio ha avanzado jurisprudencialmente y si todavía no es una especie de protección, como diríamos Seti Turraspe, volver al concepto de culpa, ¿no? Porque la culpa hay que demostrarla, la falta de servicio es fácilmente demostrable, ¿no? Sí. Con respecto a lo que decís, Jorge, yo quisiera hacer un comentario. Hay un libro que comenta la ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? Que lo tengo, a ver, acá cerquita, perdón, que lo tengo acá cerquita, que es de Horacio Rosati, ¿sí? Horacio Rosati, en el que escribe Mosetti Turraspe también, que lo invita a analizar el tema desde la órbita de los contratos, que viste, vos lo conocemos a Mosetti, hemos compartido mucha charla con él, y desde la visión de los contratos, él mismo dice que el Estado muchas veces estaría más protegido en el Código Civil que por la falta de servicio, porque la falta de servicio solamente hay que acreditar la falta de servicio. Yo creo, pero esto con temor a equivocarme, que el tema de sacar la legislación de responsabilidad del Código Civil, que es su ámbito natural, es más miedo a los abogados que a las leyes, ¿sí? Yo sostengo que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires hay muy buenos abogados. Sí, vos hiciste referencia a la Asesoría General de Gobierno. La Asesoría General de Gobierno cumple ahora 209 años, es anterior a la Nación, ya había abogados. Vélez Arfield fue abogado de la Asesoría General de Gobierno, ¿sí? Y recuerden que el derecho administrativo nace en el 1900 con la ley 392 y ha ido ganando terreno, y nos hemos convencido, yo no estoy en contra del derecho administrativo, al contrario, pero nos hemos convencido que es el ámbito de funcionamiento del Estado, es el derecho administrativo. Y les digo a todos mis colegas que están acá, el ordenamiento jurídico es uno solo, el ordenamiento jurídico es uno solo, ¿sí? Y hay un ordenamiento madre que es el viejo derecho romano, que es de carácter privado, y de ahí surge todo lo demás. Y la ley vigente es una sola, no hay 20 leyes vigentes en nuestro país, es todo el ordenamiento jurídico, un sistema jurídico articulado que genera consecuencias jurídicas. El día que entendamos eso, y yo creo que los únicos que lo entendemos somos los abogados que pateamos la calle y que todos los días le tenemos que encontrar una vuelta a la historia, ¿sí? Y esos son los abogados estudiosos, ¿sí? Como hay en Morón, como hay en todos lados, ¿sí? Yo creo que el miedo es al abogado, no al ordenamiento jurídico. Entonces piensan que cercenando derechos en materia procesal o algunos derechos en materia de fondo, va a sesgar el reclamo. Yo creo que esta charla prueba que el reclamo se da de cualquier manera. Como decís vos, Jorge, si no entramos por la puerta, entramos por la ventana. Pero la verdad que la investigación que hace cada abogado para generar la demanda o para contestarla es realmente lo que hablamos siempre con Cristian Calegari, con Navarro, con muchos. Todo el mundo se acuerda del caso Siricot, pero pocos se acuerdan de quién fue el abogado que presentó, ¿no? ¿Sí? El habeas corpus o la acción de amparo, ¿sí? No se acuerdan del abogado, que fue el que la generó, porque no la generó ni el tribunal que la sentenció,
ni el justiciable. El que generó fue el abogado. Entonces, hay que revalorizar. El mejor derecho es el que hacen los abogados. Muchas gracias, la verdad que comparto plenamente, si de eso se trata. Pero bueno, seguiremos en esa lucha de Bongieri, ¿no? A favor de la justicia. No sé si hay alguien más que quiere, yo de paso aprovecho para agradecer tu exposición que fue muy clara. Dejo la palabra por si alguien más quiere hacer uso de ella. Acá, doctor. A ustedes por aguantarme. Doctor Sí. Cetrángolo, ¿quieren que vuelva Sí. a citar? ¿Quieren que vuelva a citar la brillante reflexión del autor que mencionó al final de su intervención? Acá Bueno, la doctora arrancamos Elizabeth con Nau. eso y después... Bueno, dice, la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Las leyes inútiles debilitan las necesarias. Me parece que acá está, ¿no? Las leyes inútiles debilitan las necesarias. Una cosa no es justa, no porque sea ley, pero debe ser ley porque es justa. ¿Sí? Montesquieu, que es Charles Louis de Secondant. Y ahí lo aplauden al doctor y nos vamos yendo agradeciéndole por su intervención. Es un aplauso silencioso pero entusiasta. A ustedes por aguantarme. Gracias, y a disposición lo que necesito. Bueno, recibirán el material vía Secretaría Académica. Muchas gracias a todos. Gracias.